Bueno, pues yo creo que empezamos, ¿no? Buenas tardes a todos, gracias por estar nuevamente ahí en la cuarta jornada de este grupo de charlas que hemos dado de envejeciendo con el VIH en Castilla y León. Y en este caso, pues tenemos dos temas que yo creo que son inherentes a nuestros pacientes y al cumplir años que tienen, que es la fragilidad de la que nos va a hablar José Ramón Blanco del Hospital de San Pedro ahí en La Rioja y por ende comorbilidades, y ello lleva a interacciones que nunca debemos olvidar y de las que llevamos los veteranos como los que estamos aquí muchos años conviviendo con ellas y que siempre, bueno, no acabamos de encontrar siempre alguna nueva. Como las tres anteriores, la idea es que estén más o menos entre 25, unos 25 o 30 minutos contándonos cada uno su parte, la de interacciones María Ángeles Garcinuño, y luego pues tendremos un ratillo para comentar cosas, para que la audiencia haga preguntas a través del chat si quieres o para hacer bueno, pues una pequeña discusión entre nosotros. Como siempre, dar las gracias a Gilia por la posibilidad de llevar a cabo estos eventos, porque sin su patrocinio esto no sería viable. Y nada, empezamos en cuanto queráis. José Ramón, te cedo la palabra y nos cuentas todos tus conocimientos sobre fragilidad. Hola, buenas tardes. Ahora, a esperar a ver dónde he dejado lo... ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Vale. sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización, a la Fundación Médica Castellano-Leonesa de Medicina Interna y a la Sociedad Castellano-Leonesa de Cántabra también, a Gilead por la posibilidad de organizar esta participación y a Carlos por su amable invitación, ¿no? Yo lo que os voy a hablar es sobre todo del síndrome de fragilidad en personas que viven con la infección por VIH. Bueno, esta es una imagen ya clásica de lo que ha supuesto el progresivo aumento en la expectativa de vida de las personas que tienen la infección, ¿no? Ya veis que al principio de la epidemia prácticamente era 8 años la expectativa de vida frente a los más de 60 años, a una persona de 20 años que tenía la población general, y esto progresivamente ha ido mejorando. Estas últimas imágenes son del 2010, han venido tratamientos posteriores mucho más eficaces, con lo cual es de esperar que esta curva sea lo más próxima posible a estos 60 años de expectativa de vida, ¿no? Este aumento de la expectativa de vida ha sido global y también de ello se han beneficiado las personas que eran más mayores, las que tenían más de 50 años. Ya veis que esto ha sido universal, en cualquier continente ha habido este aumento en la expectativa de vida. Y una de las cosas que hablamos mucho es de expectativa de vida como si fueran números. Lo que realmente tenemos que estar valorando es lo que es calidad de vida, ¿no? Este es un maratoniano, se ha retirado con 102 años, con 100 años seguía corriendo maratones. No es de esperar que tengamos esta capacidad, pero sí de esperar por lo menos la calidad de vida que está manteniendo esta persona, ¿no? El problema de hacerse mayor es un problema que ya viene, que es en parte debido al éxito terapéutico, al éxito también de nuestras intervenciones, del manejo de las comorbilidades, y para hacernos idea de lo que está suponiendo el envejecimiento de estas personas que viven con el VIH, pues estos son datos de la encuesta hospitalaria que hace el Ministerio todos los años, y ya veis que si en el año 2000 los mayores de 50 años no llegaban a ser el 8%, en 2021 pues prácticamente es algo más del 50%. Es decir, nuestros pacientes, a la vez que los médicos, están envejeciendo y esto es algo deseable, ¿no? Es por esto por lo que en algunos foros se empezó a hablar ya mucho de lo que era combinar lo que era la infección con VIH junto con la medicina geriátrica, ¿no? Entonces parece que se estaba alumbrando ambas asociaciones, y de hecho no es infrecuente empezar a ver algunas cohortes de personas de más de 75 y 80 años con infección por VIH, ¿no? Con lo cual esto es todo un éxito, ¿no? Hablar de envejecimiento es hablar de muchos síndromes geriátricos asociados, ¿no? Hay quien defiende que el envejecimiento no deja de ser una enfermedad, ¿no?
pero ya veis que ahí está muy presente lo que es la fragilidad con la prefragilidad. Ahora hablaremos un poco de ellos, pero ya veis que ambos síntomas son prácticamente el 65% de los problemas, ¿no? Pero no hay que olvidar de otros problemas que quitan calidad de vida, como es la pérdida de la audición, las limitaciones para la movilidad, la incontinencia urinaria, que lleva en muchas ocasiones asociados fármacos que van a agravar esta fragilidad. Las caídas es algo sumamente importante, ya veis que prácticamente el 25%. Cuidado con esas personas que en la consulta, cuando les hacemos una anamnesis dirigida, nos dice que tropiezan con bastante facilidad. Estos tropiezos que de alguna forma pudieran parecer que son inocentes, nos deben alertar sobre que estas personas deben estar teniendo alguna prefragilidad o algún cuadro geriátrico sobre el que debemos estar actuando. Estos son datos también correspondientes a esta encuesta hospitalaria que os comentaba antes. Esto era en pacientes mayores de 50 años. En el año 2021 se mete por primera vez unos breves anotaciones para saber cuántas personas pueden ser frágiles. Y si os dais cuenta, prácticamente 4 de cada 10 personas mayores de 50 años son o prefrágiles o frágiles. Y esto es sumamente importante, porque el envejecimiento normal viene a ser un deterioro progresivo y paulatino. Cuando hablamos de esa fragilidad o prefragilidad, sería aquella persona que ha pasado un evento y ese escalón que ha bajado no lo vuelve a recuperar. Es por eso importante, por lo que hay que estar muy atentos, sobre todo por esta ventana de oportunidad que nos da hacer un cribado y reconocer quién es un prefrágil o un frágil. Un prefrágil puede volver a la situación de robusto y una persona frágil podría volver a una de prefrágil, con lo cual eso es sumamente importante para muchas cuestiones que veremos, ¿no? Si tuviéramos que decir la principal limitación al hablar del síndrome de fragilidad es que no tenemos una definición. Al no tener una definición clara y universal, pues existen diferentes opciones, ¿no? Hay quien prácticamente identificamos a una persona que decimos que es frágil nada más verlo entrar por la puerta. Esto no deja de ser algo muy subjetivo, ¿no? La doctora Friez hace ya unos años estableció 5 criterios. Son fáciles de realizar, relativamente fáciles en la consulta: velocidad de la marcha, fuerza de agarre, pérdida de peso. Y hay quienes acumulan, hay quienes evalúan la fragilidad desde el punto de acumulación de déficits. Esto es más partidario del doctor Robot. ¿Qué es lo que sucede? En el listado a veces de más de 100 ítems o comorbilidades relacionadas con esta pérdida de fragilidad o esta fragilidad, hay algunos de ellos que es difícil de valorar, ¿no? Ser diabético te puede penalizar, pero no sería lo mismo ser un diabético sin retinopatía que ser un diabético con afectaciones macro o microvasculares, con lo cual eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? Cuando intentamos abordar qué es lo que influye en la fragilidad, pues ya veis que hay diferentes situaciones que de alguna forma se retroalimentan, ¿no? La toxicidad mitocondrial es algo que está muy presente en la infección por VIH. Por suerte, a día de hoy, los nuevos tratamientos han evitado este problema, pero la senescencia celular, ese envejecimiento que se ve en la metilación del ADN, problemas de nutrición, de actividad, las comorbilidades que están sumamente presentes siempre, pues todo lo que es sobre todo eventos cardiovasculares, todo ello va a tener un impacto en ese estado inflamatorio de bajo grado que ya de por sí está presente en las personas que viven por VIH, que se asocian con otras alteraciones hormonales, un deterioro cognitivo fundamentalmente, que te lleva a un estado de fragilidad y que, si por algo es importante esta fragilidad, es por el peor pronóstico que entraña en cuanto a más riesgo de hospitalizaciones, más riesgo de muerte y más riesgo de eventos adversos, ¿no? Somos conscientes de que las personas que viven con el VIH envejecen antes que algunos de la misma edad con las mismas comorbilidades. Hay trabajos clásicos, este es un estudio ya que se realizó en una corte charter, que lo que analizan es el ADN metilado, este es nuestro reloj biológico, y lo que veían es que efectivamente las personas con infección por VIH envejecían 5 años antes respecto a las personas de la misma edad y con las mismas comorbilidades. Y esto es sumamente importante porque esto también se traduce en la aparición del síndrome de fragilidad. Ya veis que la aparición de este síndrome es mucho más prevalente en las personas que viven con VIH, y además a la hora de evaluarlo y de medirlo, como puede ser la velocidad de la marcha, esto también se ve más afectado en las personas que viven con este virus. Es importante saber y recordar que lo que es la velocidad de la marcha tiene implicaciones pronósticas, eso está bien establecido, y existen diferentes tablas para calcularlo tanto en hombres como en mujeres, ¿no?
Hemos comentado antes que había muchas situaciones fisiopatológicas, pero hay otras que son íntimamente ligadas a lo que es la infección por VIH. Existen las comorbilidades y sus tratamientos, hay situaciones sociales, el tema del aislamiento social, de la soledad es sumamente importante, también el estatus económico. Respecto a la infección por VIH existen una gran cantidad de datos porque se hablan de los cocientes CD4, CD8, cargas virales, nadires, los tratamientos han influido y como no la edad, ¿no? Aquí simplemente os presento un artículo clásico ya también, han pasado ya casi 10 años de este trabajo y se veía que existen múltiples causas y que era un predictor de efectos adversos. Y ya veis que sería la duración del tratamiento, los nadires, el haber estado en tratamiento o haber tenido una coinfección por el virus C, la lipodistrofia, que en algunas ocasiones fue sumamente importante, o el nivel educativo, con lo cual ya veis que hay diferentes situaciones que pueden agravarlo, ¿no? Es importante saber el tema de la fragilidad, mucho más es importante saber cómo de alguna forma se potencia la infección por VIH junto con la fragilidad. Este es un estudio clásico también, tiene ya casi una década, una corte de 1.200 pacientes, ya veis que la fragilidad y la infección por VIH prácticamente comparten la misma situación en cuanto al riesgo, pero cuando se asocian algo, ambos, fragilidad e infección por VIH, duplican o casi triplican este riesgo, con lo cual esto es algo que debemos tener en cuenta. A nivel nacional, estudios que se han puesto en marcha, hay uno de Fátima Braña, que ya veis que en pacientes mayores de 55 años, ellos incluyeron 107 pacientes, pues prácticamente el 15% eran frágiles. Y un estudio que hicimos nosotros en mayores de 18 años, nosotros contemplamos todo el rango de edad, incluimos casi 250 pacientes, el porcentaje era menor, pero precisamente por abrir este abanico, ¿no? Lo que sí que es importante es saber que síndrome de fragilidad no es un problema relacionado con la edad. Podemos tener, como nosotros identificamos, personas 30 años que cumplían los criterios de FRED para fragilidad. Os he ido comentando un poquito de los diferentes instrumentos para medir este síndrome de fragilidad. Los dos primeros yo creo que son los más utilizados, en especial el primero de ellos, pero ya veis que existe una gran cantidad de escalas. El problema, como en todas las escalas que se utilizan de personas que viven con VIH, es que no están validadas ni estuvieron diseñadas en su día para manejar ese tipo de poblaciones. Muchas de ellas eran para personas de más de 60 o de 70 años o incluso alguna como el Prisma de más de 85 años. Sin embargo, las estamos utilizando a día de hoy porque no tenemos otras opciones, ¿no? Esto es una revisión que realizaron después del CROI Karin Erlandsson, sobre todo sobre las diferentes opciones de escalas para medirlas, y en todas ellas hace referencia a las ventajas y a los posibles inconvenientes. Con lo cual no se puede decir que haya una escala que sea universal, pero sí que es importante que todos adaptemos una para este cribado de estas personas. Os he puesto aquí las 4 más habituales. Una de ellas sería la batería física, en la que se evalúa no solo el equilibrio, sino también una distancia durante unos segundos. La velocidad del test de la marcha, que probablemente sea de los más utilizados. La de sentarse y levantarse cronometrando el tiempo de duración. Y hay otra que sería una mezcla de ambas, y también podría ser de las que se utilizan, ¿no? De lo que os decía de Roswell, pues Giovanni Guaraldi en la Corte Modena lo que ha intentado es adaptar esas 100 parámetros, esos 100 ítems, a lo que pudiera ser los parámetros que debieran utilizarse unas personas que viven con infección por VIH. Y ya veis, pues sí que puntualiza lo que es la coinfección por el virus B o C, la deficiencia de vitaminas, la polifarmacia, con lo cual, bueno, se mezclan algunos de ellos y son unas escalas que se están utilizando, pero como os comento, son muy heterogéneas y a la hora de cuantificarlas tienen problemas. Si quisiéramos una escala lo más sencilla posible, si tenemos problemas para tener un pasillo y medir en 4 metros la distancia, pues parece ser que la escala BATS, que es sumamente sencilla, también de alguna forma es eficaz en cuanto a medir este estado de fragilidad, ¿no? Y en cuanto a la fragilidad también hay que tener en cuenta que no podemos hacer una distribución universal. Esto es algo que estamos viendo cada vez con más frecuencia. Hay que individualizar porque hay claras diferencias en lo que a los hombres y a las mujeres se refiere y sobre todo también en lo que es la fragilidad. Nosotros lo que llegamos a ver, y esto sí que está descrito en la literatura, los hombres tienen más tendencia a las caídas, esto sí que lo vimos también en las personas frágiles. Veis aquí también que en hombres un VAS por encima de 15 sí que tenía influencia y, curiosamente, en ambas situaciones, tanto en hombres como mujeres, una proteína C por encima de 4 gramos de decilitro tenía también un valor. En las mujeres es sumamente importante el tema de la menopausia.
la menopausia no solo como un cambio de la situación hormonal, sino también por una situación que parece que algunos autores describen que después con la aparición de la menopausia hay un estado inflamatorio de mayor grado que se podría sumar al que ya está presente en la infección por VIH y que pudiera agravar la situación de estas personas. Simplemente, a modo de recordatorio, algunas características por las que también hay que tener muy presente identificar lo que son las características de género a la hora de abordar la infección por VIH, que muchas veces yo creo que no se han tenido en cuenta, ¿no? Ya veis como algunos aspectos como las cargas virales, los CD4 difieren, pero también la producción de interferones, con lo cual esto es sumamente importante, ¿no? Y si estamos hablando de alguna forma que sería importante llegar a hacer un cribado, establecer un cribado, es porque existe la posibilidad de llevar a cabo intervenciones, ¿no? Yo creo que las más conocidas serían las intervenciones físicas, pero también tenemos a nivel farmacológico, a nivel cognitivo, psicosocial y nutricional, ¿no? Ya veis que la prevención primaria sería que aquellas personas que están robustas, mantenerlas en esta situación de robustas. La prevención secundaria ya sería aquellas que ya han ido a prefrágiles, pues de alguna forma intentar que volvieran a la situación de robusta, pero sobre todo que no avancen en un estado de fragilidad. Y en aquellos que ya son frágiles, la prevención terciaria ya vendría a ser de alguna forma mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? Esto es un esquema que, bueno, simplemente lo que recoge son el tipo de intervenciones. Ya veis que regular lo que es la nutrición es sumamente importante. En nuestro medio, muchos de los pacientes que vemos están utilizando las comidas muy rápidas, que no es la situación ideal porque también agrava el estado inflamatorio. Lo ideal sería mantener una dieta mediterránea sin grandes consumos, pero sí que mantenerlo porque eso también parece que tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Todo esto puede tener un impacto positivo a nivel del músculo, de esa sarcopenia, que mejore la situación, y esto a la definitiva mejora la deambulación y es sumamente importante, ¿no? Cuando se ha visto qué es lo que sucede en las situaciones de envejecimiento, intervenir en acciones físicas sí que logra sus beneficios a corto plazo. Ya veis, a los 6 meses ya empieza a haber unas diferencias muy importantes y estas se siguen manteniendo y siguen aumentando estos beneficios más allá de los 12 meses, ¿no? El otro aspecto sobre el que voy a pasar muy rápido, porque luego nos van a hablar detenidamente sobre él, es el tema de la polifarmacia. Yo creo que señalar también que la polifarmacia en algunas ocasiones está plenamente justificada. Si alguien está llevando más de 5 fármacos, en ocasiones puede estar justificada, lo que no quita para que debamos evaluar y reevaluar periódicamente estas polimedicaciones que están llevando estas personas. Es importante saber que una polifarmacia que no esté justificada tiene un impacto negativo y sobre todo se retroalimenta esta polifarmacia con la fragilidad. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta también es la prescripción inadecuada. Es mucho más frecuente en las personas que viven con VIH. Y esto sobre todo es muy importante por el tema de las interacciones, pero también por el tema de los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos van a estar mucho más sometidos a mayor riesgo de caídas, mayor deterioro neurocognitivo. Esto es un trabajo que se presenta este año en el CROI, lo que te dicen es que llevar al menos 2 anticolinérgicos pues de por sí aumenta mucho el riesgo de caídas, riesgo de fracturas, hospitalizaciones y empeora la calidad de vida de estas personas. Recordaros simplemente que la Sociedad de Farmacia y lo que fue SEIN, GESIDA, llevaron a cabo también una guía de desprescripción que vienen algunos ejemplos de cómo abordarla, ¿no? Y simplemente recordando que habría unos candidatos a desprescripción, no voy a entrar en ellos, pero sí insistir un poco que las personas frágiles debieran ser personas en las que se debe tener en cuenta. Y esto es un modelo animal. Yo no había visto modelos animales a este respecto que abordaran el tema de la polifarmacia, pero sí que lo que ven, ya veis, diferentes combinaciones de fármacos y lo que ven es que los animales, cuando están en una situación de fragilidad, eso se puede hacer en el laboratorio, eso lo hacemos muchas veces con los rotarod, pruebas de agarre, pruebas de la rueda, o sea, eso lo podemos cuantificar, está bien establecido, que cuando modificas esta polifarmacia, de alguna forma vuelves a unos niveles normales, con lo cual eso de alguna forma está restaurando esta situación, ¿no? Pero aquí lo importante de los autores es que dicen que no es tanto el número de fármacos, sino el tipo y la dosis de los mismos. O sea, no es lo mismo importante dar una vez al día un fármaco que darlo 2 veces al día o el tipo de fármaco, ¿no? Sobre lo que son las prioridades, pues estos son estudios que se han ido haciendo en los últimos años y ya veis como uno de los problemas
unas prioridades que tienen clínicos y pacientes es el tema de la fragilidad, y estudios posteriores, el otro eran grupos ingleses, estos grupos americanos, cuando vuelven a hablar de las prioridades en investigación en lo que es la infección por VIH y envejecimiento, pues sabéis que ahí en rojo os dejo señalado también el tema de la fragilidad vuelve a estar muy presente, como también está el tema de la soledad, del aislamiento social, ¿no? Con lo cual yo creo que hay muchos aspectos que influyen directamente, que tienen un impacto sobre la calidad de vida y sobre los que hay que abordar, ¿no? Y si tuviera que haceros unas pinceladas para tenerlas presentes, yo creo que todo lo tenemos muy identificado. Fragilidad y prefragilidad son muy frecuentes en las personas que viven por VIH. Importante recordar que es una aparición precoz y que no guarda relación con la edad. No empecemos a hacer el cribado por encima de los 50 años. Si tenemos que dirigirnos a una población, por seleccionar una población, perfecto, a los más de 50 años, pero podemos encontrar a la gente más joven. El síndrome de fragilidad tiene connotaciones negativas, es un peor pronóstico, y es por eso por lo que es importante el cribado, sobre todo porque lo que nos va a ofrecer es esa ventana de oportunidad para hacer algunas intervenciones nutricionales, de desprescripción física, del tipo que sea. Y existen diferentes intervenciones, pero también tener en cuenta que desprescribir en esa polifarmacia puede ser muy importante para abordar el tema. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Pues nada, seguimos, María Ángeles, cuando quieras, con todo el problema de las interacciones entre antirretrovirales y los fármacos en estos pacientes. Si comparto la pantalla, es que estoy viendo, bueno, sumarme a los agradecimientos, no puedo quitarlo del Zoom, no sé un poco cómo lo hago esto. Estoy intentando ver, bueno, aprovecho para unirme a los agradecimientos desde luego a Carlos por la confianza y a Gilead por seguir, bueno, pues apoyando estas actividades formativas. No sé si estoy viendo bien la pantalla porque yo no la estoy viendo. No, ¿estás compartiendo o qué? Sí, a ver un poco, ok. A ver. Si soy capaz. Estoy intentando compartir, pero... ¿Ahora? Bueno, ahora sí. No sé si veis... Sí, ya se ve. Bueno, voy a hablar de interacciones que, bueno, pues sigue siendo, como tú bien has dicho, Carlos, un reto todavía en nuestras consultas. Anteriormente, con fármacos, digamos, pues más complicados de utilizar, y ahora, bueno, pues con el nuevo perfil de pacientes que tenemos, que es el paciente mayor con muchas comorbilidades. Voy a empezar definiéndolo, aunque parezca un poco de perogrullo, pero bueno, yo creo que después nos va a servir un poquito. ¿Qué es una interacción? Bueno, pues es cuando un fármaco modifica su efecto, puede modificarse por la acción conjunta, no solo de otro fármaco, y aquí sí que quiero insistir, sino también por la coadministración de alimentos, de suplementos que pueden ser vitamínicos, minerales, de otro tipo de sustancias que pueda estar tomando el paciente, y en esto, bueno, pues lo tenemos que tener muy claro en nuestra consulta, de indagar todas las sustancias que pueda estar tomando, porque todo puede producir interacciones. Bueno, dos tipos, las farmacocinéticas, que son las más frecuentes y son las que se refieren, bueno, pues a los fenómenos de absorción, distribución, metabolismo o excreción de los fármacos, y las farmacodinámicas son en general más predecibles y son las que se producen, bueno, pues a nivel de receptor, cuando damos fármacos que pueden ser, bueno, pues antagónicos o sinérgicos. Todos los fármacos pueden ser a su vez tanto causantes como víctimas de interacciones, y a veces las dos cosas se dan de forma conjunta en el mismo fármaco. Pueden ser a la vez tanto víctimas como perpetradores de interacciones. Y bueno, esto lo sabemos, no todos los fármacos antirretrovirales son iguales en el sentido de las interacciones. Vemos en la pantalla, la parte más roja, digamos, serían los fármacos peores en este sentido, peores en el sentido de producir más interacciones, tanto siendo causantes como víctimas. Bueno, pues aquí tenemos los fármacos potenciados y también los no nucleósidos de primera generación, efavirenz, nevirapina, y al contrario, en la parte más verde de la pantalla del cuadro, bueno, pues los análogos de nucleósidos, que son unos fármacos, bueno, pues muy neutros en el perfil de interacciones. Y luego, bueno, pues aquí arriba vemos, por ejemplo, fármacos que suelen ser víctimas de interacciones, y ellos a su vez son poco efectores en el sentido de producir interacciones. Pues aquí tenemos rilpivirina, doravirina, maraviroc, y bueno, pues en todo el espectro de fármacos, las integrasas, por supuesto, también,
un muy buen perfil de interacciones. Pero bueno, estamos hablando de personas VIH mayores, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cambios fisiológicos que se relacionan con la edad y tienen mucho impacto en la farmacocinética y farmacodinámica, por eso me refería antes, y que eso, bueno, pues confiere que haya, bueno, pues modificaciones en los efectos de los fármacos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en cuanto a la farmacocinética, bueno, pues desgraciadamente con la edad se produce una disminución de masa magra, por el contrario se produce un aumento de agua y de grasa libre, y eso confiere que, por ejemplo, fármacos lipofílicos como benzodiazepinas pues puedan tener acúmulo en esa grasa y tener mayor exposición y, por tanto, mayor toxicidad. En cuanto a la farmacodinámica, bueno, pues en general se observa que en las personas mayores hay una mayor sensibilidad a fármacos para el sistema cardiovascular y sistema nervioso central. Era lo que antes un poco nos comentaba también José Ramón sobre la carga colinérgica. Hay una disminución de receptores cerebrales globales colinérgicos y eso hace que fármacos con actividad anticolinérgica se acumulen y produzcan, bueno, pues todos esos efectos adversos anticolinérgicos, de delirio, deterioro cognitivo y, bueno, también a nivel del sistema nervioso periférico. Sí que se ha visto que las personas mayores, pues en general tienen mayor adherencia a la medicación, pero se ve contrarrestada con mayor número de comorbilidades, habitualmente varios prescriptores simultáneos, mayor probabilidad de interacciones y el deterioro cognitivo que, por desgracia, bueno, pues va muy de la mano de la edad. Todo esto, todas estas circunstancias hace que, bueno, pues en general, a medida que vayamos cumpliendo años, la incidencia de interacciones es mayor y además estas interacciones suelen ser más graves y más dañinas. Bueno, matizando un poquito, con respecto a la absorción, bueno, ya sabéis, hay antirretrovirales que requieren un ambiente ácido para su absorción, bueno, pues atazanavir, rilpivirina, y con la edad se produce en general un aumento de pH gástrico y se lentece el vaciado gástrico. Estos fármacos se pueden haber afectados por este motivo. Luego también eso, la disminución de flujo a nivel esplácnico hace que disminuya la actividad de bueno, pues todo el grupo de enzimas del CYP3A4 intestinal, también de la glicoproteína P, y bueno, fármacos que utilizan estas vías metabólicas pues pueden verse afectados. En este caso, aumentar la biodisponibilidad de IPs, de Maraviroc, de no análogos, bueno, con respecto, bueno, pues un gran acúmulo de situaciones. Hay que tener también en cuenta la posible quelación en cuanto a los inhibidores de la integrasa cuando los damos de forma conjunta con suplementos minerales o vitamínicos, ¿no? Es verdad que es una interacción que está ahí, pero que, digamos, es fácilmente salvable separando únicamente la administración de la integrasa con los suplementos que estemos dando. Lo digo porque es verdad que muchas veces los pacientes están tomando suplementos minerales, vitamínicos, y parece que evidentemente no son fármacos, pero pueden estar produciendo un gran daño de cara a interacciones. Ya digo, teniendo esto presente y haciendo una buena análisis al paciente y preguntándole, pues esta interacción que puede ser, puede comprometer la eficacia de los antirretrovirales, la podemos obviar. Aquí, bueno, está puesto un poquito el intervalo en los cuales debemos de separar. No lo voy a reseñar todo porque sería muy largo. Yo creo que con tener en la cabeza que con separarlos un poquito pues va a ser suficiente para, digamos, solventar esta interacción, pues es suficiente. Tenemos que tener presente eso, que muchos antiácidos, sucralfato y demás contienen estos cationes, contienen aluminio, contienen magnesio, que pueden estar, digamos, bueno, pues perpetrando esta interacción. Y ya digo, bueno, pues aquí los intervalos un poquito de separación. Ya digo, bueno, es verdad que a veces los alimentos tienen un efecto protector en el sentido, por ejemplo, Victegravir, si se da conjuntamente con los alimentos y el catión que sea, bueno, que concretamente hierro y calcio, bueno, pues se puede solventar esta interacción. Pero lo que digo, si lo separamos, pues mejor. No sé si me pasa la diapositiva. No sé, se me ha quedado la pantalla, perdonadme, pero no me pasa. A veces si no te sale una flechita ahí abajo la... No, es que se me ha quedado como parada la presentación. Si te acercas bueno, con el... Ya está, yo creo que ya veis la siguiente. Era un poco, bueno, pues poner bueno, pues el tema de la farmacocinética a nivel del metabolismo hepático, que digamos es la fábrica fundamental de limpiar sustancias, de limpiar tóxicos
y fármacos. ¿Qué ocurre a medida que cumplimos años? Bueno, pues hay una disminución de la masa hepática, disminución del flujo sanguíneo hepático y María Ángeles, pues, nosotros estamos en la del sucralfato. pues a mí sí que me ha pasado, a ver. ¿No la veis ahora? No. No sé, yo ya estoy viendo la otra, pero no sé muy bien cómo lo ¿Qué puedo... tal compartir pantalla? A ver. Digo, Sí. el de pantalla completa, a ver si... Pues no sé si lo estáis viendo, perdonadme, pero Vuelvo a compartir, a ver. es que ahora no me deja, a ver, compartir. Estoy volviendo a cargarla en compartir pantalla, Vale, a ver. pero... pues lo siento, no puedo... Yo sí que la veo, pero... Lo tenía yo, ¿verdad? La tuya. A ver. A ver. Es que se me ha doblado como la pantalla, no sé. Espera, que si quieres compartir, intento compartir yo, a ver cómo la tengo. Si no has hecho ningún cambio. Vale, no, yo creo que lo que te había mandado. No, ahora sí, que ahora se ve. Si la amplíe, si pone ese modo presentación, yo creo que... ¿Ahora? No Ahí sé si lo está, estoy sí, viendo ahora. sí. Bueno, Pasa a estaba ver. hablando un poco del envejecimiento también a nivel hepático. Hace que, por ejemplo, bueno, pues disminuya la actividad de todo el grupo de los citocromos P450 y un poquito menos la glucuronización. Por tanto, van a verse menos afectados fármacos que vayan por esta vía, por la vía de la glucuronización. Aquí hablábamos antes de víctimas y responsables de interacciones. Bueno, aquí los más responsables son los fármacos que son inductores o inhibidores potentes de estos enzimas de la glucuronización y del citocromo. Concretamente, bueno, pues fármacos potenciados, efavirenz, netravirina y tal. Y las víctimas aquí, bueno, pues suelen ser los inhibidores de integrasa, rilpivirina, maraviroc, etcétera. En cuanto a la interacción a nivel renal, bueno, pues tiene importancia en cuanto a los fármacos que se eliminan por vía renal. Aquí, digamos, el paradigma es el tenofovir, ¿no? Es el fármaco que, digamos, bueno, pues tiene, digamos, más impacto cuando hay disfunción renal. Y hay que recordar que más o menos a partir de los 50 años, pues se pierde un 1% de filtrado glomerular por año, lo cual, bueno, pues es bastante importante. Evidentemente, TAF tiene mejor perfil que TDF, también habría que pararlo con aclaramientos de creatinina menores de 30 y, bueno, también recordar y matizar el efecto que puede tener, bueno, por los potenciadores cobicistar, ritonavir, también bicteidolotogravir, por interacción en las proteínas transportadoras a nivel del túbulo renal. Entonces, bueno, fármacos que utilicen esos transportadores, bueno, pues pueden verse de alguna manera afectadas. Bueno, y esta diapositiva es un poco el perfil de interacciones de los distintos antirretrovirales utilizados como tercer fármaco, macheados con los 750 fármacos de la base de datos de Liverpool. Bueno, pues como veis, los que tienen más quesito verde serían los más amables en cuanto a interacciones. Todas las integrasas, también doravidina, y bueno, los de más riesgo de interacciones, bueno, pues ya lo sabemos, los fármacos potenciados y los no nucleósidos de primera generación, efavirenz, netravirina, nevirapina. Es verdad también que dentro de las familias hay algunos que tienen mejor perfil que otros, pues por ejemplo dentro de los análogos 3TC y abacavir tienen mejor perfil en cuanto a interacciones que el resto. En cuanto a los no nucleósidos, bueno, pues doravirina mejor perfil que rilpivirina y a su vez mejor perfil que efavirenz. Resumiendo, los inhibidores de la antigrasa es el tercer fármaco que menos interacciones tiene con respecto al resto de las medicaciones. Esto es una tabla que no lo voy a ir detallando de forma exhaustiva. Simplemente arriba están los antirretrovirales utilizados como primer fármaco en las guías de GESIDA y en las guías actualizadas. Y en la columna, bueno, pues las familias de fármacos más prescritos habitualmente. Nada, únicamente visualmente vemos que es 3TC, abacavir, las integrasas, bueno, pues están casi todos los cuadraditos en azul, es decir, muy poca potencialidad de interacciones.
Con las integrasas, lo que habíamos dicho, con suplementos y antiácidos. Separando la toma evitaríamos esta interacción. Una curiosidad con abacavir, bueno, no es que haya interacción con clopidogrel, pero sí que es verdad que abacavir, al producir un aumento en la adhesividad plaquetaria, puede, digamos, contrarrestar en algún momento la actividad de clopi, pero bueno, no demasiada relevancia clínica. Con los corticoides y vitegravir, bueno, pues puede disminuir un poquito la dosis de vitegravir, pero bueno, pues no tendría tampoco relevancia clínica. Tanto vitegravir como vitegravir pueden aumentar un poquito la concentración de atenolol, pero también sin digamos, demasiada relevancia clínica. Y bueno, esto muy pandémico, cómo se llevan los corticoides a dosis altas cuando lo damos en el COVID grave y en pacientes que están tomando antirretrovirales. Bueno, pues evidentemente el riesgo-beneficio sale a favor del beneficio de darlo. Sí que hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Pues, por ejemplo, si utilizamos rilpivirina y doravirina, habría que doblar la dosis y mantener esa dosis doble de los antirretrovirales hasta 15 días después de suspender el tratamiento con desametasona, porque persiste la interacción. Con efavirenz tendríamos que duplicar la dosis de desametasona. Es verdad que efavirenz ahora mismo prácticamente es un fármaco que no utilizamos. Y en cuanto a los fármacos potenciados, pues en general mantener la dosis, y sí que es verdad que, bueno, pues monitorizar de una forma un poquito más estrecha, pero sin más. Bueno, siguiendo un poquito lo mismo, los que están totalmente en azul, fármacos muy neutros en cuanto a interacciones con grupos de fármacos muy recetados o muy habitualmente utilizados. Hay que, bueno, pues hay que destacar también la posible interacción, la interacción de dolutegravir con metformina. Ya sabéis, como máximo se puede dar 1 gramo de metformina porque, bueno, pues se puede acumular, por lo que hablábamos de la excreción a nivel de las proteínas a nivel tubular. La rifampicina es siempre, bueno, pues uno de los caballos de batalla. Los tuberculostáticos y los antirretrovirales siempre lo estamos mencionando. No se podrían dar de los fármacos que tenemos aquí puestos con vitegravir, con TAF y con dolu y ralte, bueno, pues habría que doblar la dosis. Y esto es un poco un cuadro también diciendo un poquito lo mismo. El perfil de interacción es bastante elevado con los antirretrovirales potenciados y, bueno, digamos, fármacos mucho más benévolos en este sentido cuando lo combinamos con drogas para cardiovasculares, de las integrasas y también de rilpivirina. Lo que hablamos, tuberculosis y TAR, que siempre hay que comentarlo. Lo que se puede usar es efavirenz y raltegravir y dolutegravir a doble de dosis. No se pueden utilizar, bueno, pues lo que tenemos ahí, los IPs potenciados, TAF, cabotegravir, etravirina, rilpivirina. Y esto lo he puesto porque me llamó la atención en el CROI de este año. Es un póster en el que, bueno, pues hablaba de la eficacia elevada de una parte ultra corta para tratar la tuberculosis latente, la infección tuberculosa latente, únicamente con 28 días de rifapentina con isoniazida y dolutegravir, pues sería suficiente. A mí la verdad que me llamó la atención esta pauta tan corta, aunque es verdad que no tenemos rifapentina en España y que yo sepa en Europa. Y esto un poquito, bueno, por no dejar de mencionar los nuevos fármacos antirretrovirales que nos van a venir. Bueno, pues el monoclonal, ivaluzumab, islatravir, tienen en general ausencia de interacciones. Y luego, bueno, pues lenacapavir, fostensavir y cabo-rilpi, bueno, pues habría que tener precaución con fármacos inductores potentes del CYP3A4 y de la gluconorización, y también cabo-rilpi-lonactin y fostensavir. Hay que tener precaución con fármacos que puedan aumentar el QT. Y aquí un poco, bueno, pues el listado, hablamos de inductores potentes del CYP3A4 y de la gluconorización. Muchas veces se superponen, digamos, estos son los más utilizados y además superpuestos tanto en una vía enzimática como en otra, carbamazepina, fenitoína. Siempre está ahí también los hipéricos, la hierba de San Juan, la rifampicina. Bueno, pues fármacos muy a tener en cuenta cuando los combinemos con ciertos antirretrovirales. Me vuelve a pasar lo mismo, no me pasa la diapositiva. Ya siento estos problemas aquí técnicos. Bueno, ya está. También, bueno, muy pandémico. Nada, una palabra del Paxlovid que está muy de moda. Todos sabemos la gran cantidad de interacciones
Y bueno, con los inductores potentes que ya hemos hablado del CYP3A4, bueno, pues pueden reducir la dosis de nirmatrelvir y por tanto comprometer su actividad. Y por el ritonavir que lleva, todos hemos utilizado en mayor o menor medida ritonavir a lo largo de, bueno, pues de todo nuestro periplo en el tratamiento antirretroviral, y ya sabemos, bueno, pues la gran cantidad de interacciones que tiene como inhibidor potente de sistemas enzimáticos. Y esto lo pongo aquí, esta es la tabla de Liverpool. Bueno, pues veis que los antirretrovirales, es cruzar los antirretrovirales con Paxlovid. Bueno, pues en general salen bastante bien parados, y de hecho, por ejemplo, con los potenciadores no se recomienda modificación de dosis ni nada, con lo cual, bueno, pues son en ese sentido bastante benévolos. Esto lo conocéis, es la página de SACIL de todos los medicamentos contraindicados con Paxlovid. Y bueno, un poquito dejando aparte interacciones, voy a hablar del escenario que tenemos ahora, de lo que tenemos ahora mismo en nuestras consultas. Prácticamente el 50% de los pacientes que ahora atendemos con VIH tienen más de 50 años, es decir, se considera ya persona mayor según, bueno, pues según todas las escalas, los CDC y también el documento de posicionamiento de envejecimiento de GESIDA. Pero para el año 2030 este porcentaje va a ser del 70%. Esto yo creo que implica, bueno, pues que va a suponer un cambio de paradigma y un cambio en nuestra forma de ver al paciente VIH y de nuestra consulta. Aquí, bueno, pues superpongo dos gráficas de comorbilidad en pacientes con infección con VIH y sin infección con VIH. Las rayas amarillas indican 3 o más comorbilidades, el verde clarito 2, bueno, una o ninguna, y vemos, bueno, pues hay diferencias claramente significativas en la población VIH y no VIH en cuanto a la proporción de comorbilidades. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, pues a la polifarmacia, ya la comenta José Ramón previamente, y la polifarmacia, por desgracia, a la posibilidad de aumento de interacciones y muchas veces algunas pues muy dañinas para el paciente. ¿Y cómo definimos la polifarmacia? Bueno, pues no hay un consenso totalmente establecido, pero bueno, pues se habla de la administración de 6 medicamentos o más. Y polifarmacia mayor cuando se dan más de 11 fármacos, que tampoco es una cosa inusual. Yo estoy de acuerdo con José Ramón, más que el enfoque cuantitativo, lo que importa es el abordaje cualitativo, no es el número de fármacos en sí, sino, bueno, pues hay que abordar otros conceptos como medicación potencialmente inadecuada, prescripción inadecuada de fármacos, el índice de complejidad, que además está validada en población VIH. Si tenemos un índice de complejidad mayor de 11, bueno, este índice se saca de 65 ítems que valora lo que decimos, no solamente el número de fármacos, sino la dosificación, la frecuencia de la dosificación, si llevan o no instrucciones adicionales, si tienen restricciones con comidas, con alimentos, es decir, una serie de circunstancias que tienen más impacto en salud que lo que es el número estricto de fármacos. La polifarmacia que nos lleva, bueno, pues es claro, mayor posibilidad de efectos adversos, hablábamos antes de la carga colinérgica, caídas, delirium, deterioro cognitivo, mayor probabilidad de interacciones medicamentosas, falta de adherencia al tener regímenes muy complejos, prescripción inadecuada, bueno, eso todo lo hemos venido comentando. Y este es un trabajo que sí que me gustaría un poquito, comentar 2 palabras, porque es muy asumible a lo que tenemos nosotros en la consulta. Es un trabajo realizado en España en el año 2017, un trabajo de amplia base poblacional y observacional, en lo que, bueno, pues los objetivos eran evaluar la polifarmacia en los pacientes VIH y las interacciones potencialmente inadecuadas o fármacos contraindicados. ¿Y qué se obtiene? Bueno, primero ya digo, es de una amplia base poblacional porque evalúa las prescripciones realizadas en 6 meses a pacientes VIH. Fueron más de 6 millones de personas con prescripción de algún fármaco por cualquier motivo y casi 23.000 pacientes con VIH. Y, digamos, estaban enlazadas con la base de datos de Liverpool. Y bueno, pues ¿qué encontraron? Un tercio de los pacientes con VIH sufrían polifarmacia. Además, había unas diferencias estadísticamente significativas prácticamente en todos los grupos etarios de población con población VIH y no VIH. Los rojos son la población con VIH y lo azulito la población no VIH. Vemos que en todas las franjas etarias hay diferencias, sobre todo a partir de los 55 años, estas diferencias son sustanciales. Y bueno, los fármacos que se vieron que pues se habían administrado con más frecuencia o prescrito con más frecuencia fueron los fármacos para el sistema nervioso central, cardiovascular y metabolismo. Metabolismo también están incluidos aquí todos los fármacos para el aparato digestivo.
Y esto, bueno, es también un trabajo del CROI que corrobora un poquito lo mismo. A partir de los 55 años hay un crecimiento exponencial en recetas de estatinas, de fármacos antitrombóticos, de inhibidores de del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y bueno, se queda en una situación bastante estable, bueno, los antidepresivos y antipsicóticos, pero bueno, pues hay un crecimiento importantísimo de fármacos para el sistema cardiovascular. Siguiendo con este trabajo de López Centeno, este trabajo español que comentábamos, bueno, pues está la proporción, la prevalencia de interacciones farmacológicas en pacientes VIH. Además, bueno, pues con los colores que salen en Liverpool, de ver que no hay interacciones, amarillo, interacciones, bueno, leves o que no tendrían trascendencia clínica, la naranja, cuando tendríamos que establecer algún tipo de, bueno, de intervención, y la roja, las contraindicadas. Bueno, pues 3% de prescripciones contraindicadas. Y los fármacos que más frecuentemente estaban en las prescripciones contraindicadas fueron los corticoides. Nos llama la atención todavía, incluyendo los corticoides inhalados, seguidos de la quetiapina y los agentes antitrombóticos, antiagregantes. Y dentro de los fármacos antirretrovirales, los que estaban mayormente implicados en estas interacciones contraindicadas fueron el darunavir. Estamos hablando que este trabajo se hizo en año 2017, que era, digamos, el IP más recetado. Estamos en la etapa de las integrasas, el 51% de los pacientes estaban en tratamiento con inhibidores de integrasas. Y se vio, haciendo el análisis de regresión logística, que no había interacciones contraindicadas en los pacientes que estaban recibiendo inhibidores de la integrasa, con lo cual digamos que era en definitiva un factor protector. Y lo que decimos, nos llama la atención esta interacción que todos tenemos en la cabeza, que está totalmente contraindicada. Bueno, pues los IPs con los corticoides. Y bueno, ¿por qué se puede producir? Bueno, pues a veces porque hay varios prescriptores en los que hay a lo mejor no una adecuada conexión, y es por eso por lo que se puede producir este tipo de interacciones. Y bueno, esta es una tabla, un decálogo, digamos, adaptado de las guías europeas, en los que nos bueno, pues revisa las 10 familias que debemos de evitar en los pacientes con VIH mayores. Al lado pone el por qué evitar estas familias de fármacos y las posibles alternativas. Concretamente evitar, bueno, pues antihistamínicos de primera generación, por lo que hablábamos también y hablaba José Ramón de riesgo anticolinérgico, antidepresivos tricíclicos por la misma razón, y dan, bueno, pues como alternativas en cuanto a antidepresivos, pues utilizar fundamentalmente citalopram o escitalopram. En cuanto a los antihistamínicos, pues mejor loratadina, desloratadina, cetiricina. Las benzodiazepinas, en general mejor no utilizarlos, pero si son necesarios, bueno, pues cuanto menos tiempo y cuanta menos dosis, mejor. Los antipsicóticos atípicos, igualmente por el riesgo anticolinérgico, espasmolíticos urinarios, por lo mismo el riesgo del anticolinérgico, los AINES, la digosina, sulfonilureas de larga duración, esta medicación, inhaladores para el resfriado, también por el efecto anticolinérgico. Y entonces, bueno, esto nos lleva directamente a lo que ya se ha comentado, el documento de prescripción farmacológica, farmacológica de no fármacos antirretrovirales de GESIDA. Yo creo que bueno, pues ha sido un documento muy innovador y muy aleccionador, porque digamos, pues nos hace estar atentos a que bueno, pues debemos estar muy atentos a todo el listado de medicación que están tomando nuestros pacientes y evaluar de una forma sistemática y de una forma rigurosa el riesgo-beneficio de esos fármacos. Y bueno, ¿por qué desprescribir en el paciente con VIH mayor? Desprescribir no solamente quiere decir quitar fármacos, sino adecuar esos fármacos. Bueno, pues por todo lo que hemos dicho, mayor fragilidad, envejecimiento prematuro, polimedicación, mayor probabilidad de interacciones, mayor uso de medicamentos potencialmente inadecuados o inapropiados, y bueno, pues todo lo que hemos dicho. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para prescripción inadecuada de fármacos en el paciente VIH? Bueno, pues el sexo femenino, además con un peso muy importante. Las mujeres eran, en todos los trabajos que se realizan, las personas que tenían mayor probabilidad de polifarmacia y de interacciones. La polifarmacia, la edad del paciente, el tiempo de duración de la infección por VIH, el tener deterioro de la función renal, regímenes antirretrovirales que contuvieran TDF,
tratamiento con algún fármaco para el sistema nervioso central. Esos serán bueno, pues los factores principales de riesgo de prescripción inadecuada. Y esto es un poquito el resumen, compendio de todo lo que, yo creo que de todo lo que hemos dicho anteriormente. Es también adaptado de las guías europeas y bueno, pues, ¿qué está condicionando la prescripción en el paciente VIH mayor? Pues las comorbilidades que nos conllevan polifarmacia, estos cambios fisiológicos que afectan a la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos, que nos lleva bueno, pues a una mayor proporción de interacciones, a utilizar fármacos o dosis inapropiada de esos fármacos. Entonces, bueno, nos invita a hacer una reflexión y deberíamos de hacer esta reflexión en nuestra consulta, sentarnos y hacernos una serie de preguntas. Estas son, digamos, las preguntas que nos deberíamos de hacer y que de revisar de forma sistemática con el paciente. Si hay alguna indicación para la medicación, si la medicación es apropiada para el paciente VIH mayor, iríamos a la tabla esta de las guías europeas, de los fármacos que deberíamos no recetar en estos pacientes, si la dosis es correcta, ajustada a función renal, a función hepática, si hay interacción entre los fármacos y si además hay interacción entre fármacos y alguna situación previa del paciente, por ejemplo, pacientes que hayan tenido algún episodio de delirio, bueno, pues evitar todo lo posible los fármacos anticolinérgicos, si la duración es aceptable, si el paciente es capaz de gestionar y de manejar su propia medicación. Bueno, yo creo que esto un poquito resume todo lo que venimos diciendo y yo creo que supone bueno, pues un cambio en la atención al paciente VIH en nuestra consulta. Y estas serían un poquito mis conclusiones, revisar la medicación de forma periódica. Ahora en la consulta, más que ver, por supuesto, también los CD4, la carga viral, que digamos hace unos años era casi, entre comillas, lo que más nos preocupaba. Ahora mismo son otras cosas con los pacientes, porque casi damos por hecho que la carga viral va a estar bien, que los CD4 van a estar bien y tenemos que, digamos, enfocar al paciente pues, de otra manera. Yo creo que es importante vincular la comunicación entre los distintos prescriptores. Hablábamos antes de esa interacción que prácticamente todos conocemos de corticoides inhalados y de, bueno, pues de riesgo de síndrome de Cushing, otras complicaciones, y es porque bueno, pues no, muchas veces en primaria no pueden acceder a la prescripción realizada en el hospital y viceversa. Entonces, bueno, tendríamos que buscar alguna herramienta, algún camino de vincular a los distintos prescriptores. Evitar lo que decíamos, la prescripción en cascada, vigilar la carga colinérgica y utilizar en estos pacientes con comorbilidad y con riesgo de polifarmacia y por tanto de interacciones los antirretrovirales con menor probabilidad de interacción. En este caso, como tercer fármaco, pues los inhibidores de la integrasa. Y eso, pues lo que decimos, el reto actual trasciende el control de la infección, que bueno, por fortuna tenemos fármacos que la controlan muy bien y bueno, pues debemos de estar mirando otras cosas. Tenemos muchas herramientas para vigilar y para estar pendientes de las interacciones. Yo creo que las más utilizadas, bueno, pues es la base de datos de Liverpool y como, bueno, y en español, la del Clínico de Barcelona. Yo creo que eso, pues disponemos de herramientas suficientes para poder chequear de forma rápida y continua estas interacciones. También hay, bueno, esto es una página reciente también del Clínico de Barcelona, aunque está en inglés, pero bueno, pues sirve para reportar casos y también para, además de forma muy escueta, de una forma muy cortita, y podemos ahí también consultar casos de interacciones en vida real. Y luego esto es un póster que me llamó también la atención del CROI de este año, de utilización de inteligencia artificial para predecir la magnitud de las interacciones farmacológicas. Y bueno, pues yo esto era un poco todo lo que os quería comentar. Muy bien, muchas gracias a los dos por las excelentes charlas que nos habéis dado y además os habéis ajustado extremadamente bien al tiempo. Tenemos un ratillo para preguntas, no sé si en el chat, si alguien se anima, pues las puede hacer. Y si no, pues no sé, podemos ir empezando nosotros. A ver, José Ramón, has mencionado por ahí hay un estudio de Fátima Brañas, entre otros. Sabes que estos tienen una teoría que la fragilidad y el envejecimiento de estos pacientes no es precisamente por el cumplir años y por el propio VIH, sino es más por
la calidad de enfermo que teníamos de estos de los años 80 y años 90. ¿Tú crees que es así y que los pacientes nuevos que estamos viendo, que les diagnosticamos con 1000 CD4, con cargas virales no tan altas y que les metemos en vereda enseguida, pasará lo mismo o acabará siendo como la población general? Quisiera creer que el inicio del tratamiento, nada más que te diagnostican, los fármacos cada vez más potentes, seguros, menos tóxicos, que de alguna forma están influyendo en lo que ha sido también la fragilidad por la toxicidad previa, eso pudiera llegar a mejorar, ¿no? De todas formas, parece que es algo intrínsecamente relacionado también con la edad. Y te digo esto porque también me ha sorprendido el estudio que se presentó en el CROI, que a pesar de todo, los eventos cardiovasculares siguen aumentando en las personas que viven con VIH. Es decir, debe haber ahí algo más por ahí de base, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a tener mucho problema de fragilidad. Se publicó ayer o antes de ayer en unos Open Forum, yo creo que es la forma abierta del Clinical Infectious Diseases, un metaanálisis de lo que es infección por VIH y fragilidad. Una de las cosas que te señalan es que, bueno, que hay un porcentaje importante de pacientes, pero que los estudios son tan heterogéneos y se han evaluado de formas tan diferentes que es diferente llegar a una conclusión, ¿no? Si algo hubiera que hacer a día de hoy, yo diría que de alguna forma que intentemos establecer un criterio para poder cribar a nuestros pacientes. Yo creo que es relativamente sencillo en la consulta, no necesitamos estar utilizando el aparato para fuerza, si podemos utilizar algunas escalas como lo que es BATS o alguna de los que utilicemos, y ver qué es lo que sucede al intentar modificar estilos de vida de estas personas, ¿no? Yo creo que de momento debemos seguir abordando este problema porque lo que estamos viendo de personas mayores son sobre todo aquellos históricos y que esos son los que están más deteriorados, ¿no? Yo creo que la fragilidad va a seguir estando presente. ¿De utilizar alguna prueba? Velocidad de marcha. La velocidad de la marcha es muy útil. Nosotros utilizamos los criterios de Freire fundamentalmente porque tenemos una zona en la zona de consultas, con lo cual se pueden mover, hacer cronometrarle, con ayuda también de personal de enfermería que ha colaborado activamente en todo el proyecto, con lo cual es lo que estamos cribando, ¿no? Ahora, a los 5 años del proyecto, volveremos a reevaluar a esas personas a ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Yo también, recientemente nos han mandado una encuesta del Plan Nacional de SIDA, ¿no? Sobre el tema este de fragilidad y eso, y sobre un poco sobre el papel que tenemos que tener nosotros y si es nuestro papel el diagnosticar, seguir y hacer recomendaciones en cuanto a la fragilidad. ¿Tú crees que somos nosotros los indicados? ¿Tenemos que pasar a los geriatras? Yo creo que los que más saben es a los que tienen que llevarlo, ¿no? Yo creo que lo mismo que nos manejamos en riesgo cardiovascular hasta un punto a partir del cual ya lo tiene que ver muchas veces el cardiólogo, pues probablemente el geriatra pueda aportar un valor añadido, ¿no? El problema que tenemos aquí es que si no los pacientes los estamos mandando todas las consultas y eso también de alguna forma es un problema, ¿no? Con lo cual una situación intermedia pudiera ser este paciente que tú tienes identificado como frágil, comentarlo con el geriatra, ver qué intervenciones pudieran llevarse a cabo y evitar que el paciente esté moviéndose de consulta a consulta, porque ellos tampoco lo quieren, ¿no? Yo creo además nos tienen muchas veces como referente y yo creo que de alguna forma establecer esta colaboración con atención primaria también va a ser muy importante, pero no creo que no nos va a quedar más remedio que ir con las historias a comentarla con otros especialistas a ver un poco qué intervenciones tenemos que hacer. ¿Qué tipo de paciente frágil sería para geriatría directamente? No necesariamente el que tenga muchos años, ¿no? Pero siempre empieza el que entra ya en la consulta, que viene arrastrando el pie, que viene muy cansado. Ese paciente que como ha comentado también María Ángeles, con polifarmacia, yo creo que igual es un paciente como para comentarlo, ¿no? Nosotros echamos mucha mano de los servicios de farmacia a la hora de ver, como decía María Ángeles, la calidad de la prescripción y si se adapta a este paciente, ¿no? Sí que hemos visto que en algunos de ellos retinando anticolinérgicos ha mejorado su estado anímico y su situación mental también, ¿no? Con lo cual eso te dice que hay intervenciones posibles, que no todo es farmacológico, sino que muchas veces modificar estilos, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Yo creo que habéis comentado los dos, ¿no? Lo de la desprescripción, que nos tiene que entrar en la cabeza, ¿no? Como internistas yo creo que ya habíamos entrado en una fase que lo teníamos más o menos controlado, pero es verdad que si llevas VIH, pues estás más pendiente de interacciones de antirretrovirales que ya tienes más o menos controladas que realmente eso de los anticolinérgicos y de las
a veces se suman más de uno y más de dos y que pueden tener estos riesgos que he comentado. Y lo comento a María Ángeles también, ¿no? El tema de la herboristería. El tema de la herboristería es un tema que ellos no lo consideran ni un fármaco, es un producto natural que siempre está por medio interaccionando y dándonos problemas, ¿no? Yo creo que lo ha señalado María Ángeles y es algo a tener muy en cuenta también. Entonces, una de las que ha comentado también María Ángeles, que me ha hecho recordar un paciente que me volvió loco, es lo de los corticoides inhalados. Yo tuve una paciente que empezó a hacer un Cushing y como síndrome de Cushing, síndrome de Cushing, síndrome de Cushing. Estudiabas el síndrome de Cushing y no había forma de encontrar cuál era la causa del síndrome de Cushing. Acabé hablando con los endocrinos empezaron a hacerle 1000 pruebas tal, que si era un efecto gancho, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Bueno, tiempo, con todas las pruebas del mundo para tal, y al final la farmacia fue la que nos dijo, está tomando un corticoide inhalado que se lo puso el médico a cabecera por un catarro hace 2 años y que mira que insistes, pero los inhaladores tampoco, igual que la herboristería no entra, el inhalador pues a veces también se les olvida. Cuando dices, hombre, por Dios, no me has contado, dice, pues sí, llevo 2 años tomándolo, y claro, tú la vas viendo, que va cogiendo peso, va haciendo estrías, me está haciendo un pushing, pero no, o sea, mira, pues yo creo que eso, que necesitamos tiempo en las consultas, ¿no? Yo creo, porque no solo es pasar fragilidad, es cardiovascular, es hueso, riñón, es preguntar por medicación, y eso, bueno, no sé si nosotros al ritmo que las tenemos esto es inviable. Es verdad que probablemente tendremos que estratificar a los pacientes, ¿no? Para ver a los que tendremos que centrarnos más en unas cosas y los que podremos liberar tiempo de consulta para ver estos problemas, porque si no, tenemos que ver el sistema nervioso central, confusión, depresión, ansiedad, pues no nos da la mañana para ver a un paciente. Entonces, alguna forma tendremos que hacer para sacar esto adelante. Me ha hecho un resultado curioso, ¿no? Lo de los long-acting y las interacciones, ¿no? Porque parece que estás pensando, es tratamiento parenteral, ¿no? Dices, me salto todas las vías y salvo que esté con un anticoagulante que puede hacer un hematoma ahí en el pinchazo, lo demás no, en principio no, pero sí que tiene problemas, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, a mí también me llamó la atención cuando, pues cuando lo estuve revisando un poco, ahí he puesto, la tabla resumen, pero bueno, claro, hay más en profundidad. En definitiva, eso es verdad que fármacos que prolongan el QT y con los inductores potentes de CYP3A4, pues hay que tener cuidado, incluso en alguno está contraindicado, o sea que sí que hay que tener también esa precaución y ese cuidado, sobre todo como víctimas ellos de interacciones. Pero sí, a mí también pensaba que iba a ser un fármaco o pensaba que iba a ser más limpio, pero cuando profundizas y cuando lo ves dices, bueno, pues ahí están esas cosas, sí. Y una cosa que a veces también te sorprende, que no por ser mayores no dejan de utilizar chemsex también, ¿no? Entonces, También, no sí. será el primer paciente de 50 o 60 años que te comenta que, bueno, pues por distintos motivos está metidos en estas farándulas, ¿no? O sea que también tenemos al final que preguntar a todos por herboristería, por complejos vitamínicos, por chemsex, por todo también, ¿no? Yo creo que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Es verdad que a veces, ya te digo, que vemos un poco lo que está en la receta tal y no nos, digamos, pasamos por alto otras situaciones que, bueno, pues como tú decías, algún corticoide inhalado que no te comenta el paciente o un antihistamínico para el catarro y para la rinorrea y tal que tampoco te comentan. Entonces, bueno, es verdad el que... omeprazol, que a veces también se les olvida, el protector del estómago. Sí, yo creo que tenemos que estar encima nosotros y, bueno, es verdad que los sistemas informáticos cada vez ayudan más, ¿no? Y también pues acabas viendo ahí el listado de todo lo que le prescribe el médico de primaria y aún así se te pueden escapar cosas. Yo creo que está bien, ¿no? Que hay que estar pensando, yo creo que estar pues, con tiempo y preguntando, ¿no? No sé si nosotros o conseguir una consulta de enfermería, ¿no? Que a lo mejor es la Es que a lo ¿no? mejor la idea ya, digamos, que va el paciente ya que entra en la consulta y digamos con un primer screening hecho, pues yo creo que también facilitaría y... Sí, además a ti te centra el tiro, ¿no? Pues sabes ya un poquito, pues con 3 o 4
pues el otro día lo comentábamos, ¿no? Con estos de, pues, cuestionarios de ansiedad o depresión, que a lo mejor ni se te ocurre preguntar al paciente, si te entra después de que la enfermera haya pasado el cuestionario, pues incides más en eso, en su situación anímica, o como comentaba, ¿no? En el aislamiento social que comentaba antes José Ramón, ¿no? Que es una de las cosas que tampoco no es fácil de entrar en ello en una consulta, que siempre vamos con prisas. Son pacientes que lo mismo hoy están trabajando y socialmente tal y mañana se han quedado tirados por aquí. Y dices, yo creo que son temas complejos, pero que son importantes también de abordarlos, porque al final también, como decías, ¿no, José Ramón, llevan a un peor pronóstico en esto, a gente más frágil, ¿no? ¿Cómo te llamo? Bueno, luego, también no sé, se hace bastante hincapié a metformina con los integrasas. ¿Habéis tenido algún problema alguna vez? ¿Empezáis con dosis más bajas de metformina o la realidad no? Yo concretamente intento no utilizarla cuando utilizo, por ejemplo, el mejor dolutegravir o tal. Intento utilizar, si tengo que utilizar otro hipoglucemiante, pero no lo utilizo. Ya sé que se puede utilizar a dosis de 1 gramo y tal, pero bueno, digamos que te quitas un poco, pues a veces el tema de estar monitorizándolo un poquito más de cerca, que a veces es lo que decimos, que no tenemos suficientemente tiempo y suficientemente días de cita para revisar eso bien, y a lo mejor un fármaco de inicio y tal, dices, joder, a ver si le voy a producir una hipoglucemia o tal. La verdad que prefiero utilizar otro fármaco. ¿Tú, José Ramón, estás cómodo con la metformina? O... Sí, no estamos teniendo problemas. No lo estamos utilizando sin ningún problema. Sí que les advertimos un poco más del tema digestivo, lo que comentaba María Ángeles, a veces un poco efectos adversos, por ver un poco cómo de incomodidades a la hora de tomar el fármaco y vigilar un poco más estrechamente y aparición de cualquier complicación que la acidosis, ¿no? Esa acidosis metabólica en un puede ser a veces, la acidosis láctica puede dar un problema. Pero vamos, también lo vamos por excusar, ¿no? Insistimos mucho si tienen que hacer alguna intervención quirúrgica también, que por la combinación de algunos fármacos que igual lo adviertan antes a la hora de retirarlos y no esperar hasta el último minuto. Y luego también lo comentabas de fragilidad, no sé, yo creo que, no sé si es por sensaciones, que tenemos la sensación de que tenemos poco que hacer, ¿no? Poco que aportarlos, pero realmente con lo que nos has contado yo creo que no, que tienes que seguir recomendando una dieta, un ejercicio, o sea que hay esas zonas donde realmente siempre los médicos vamos con prisa y nos las saltamos, ¿no? Es donde a lo mejor podemos hacer más pero fijaros que le hemos recomendado lo mismo aplicado a riesgo cardiovascular y no hemos tenido éxito. Sí. O sea, la misma aplicación es no pierdas masa muscular, caminas al andar 3 días a la semana, 4 días, 30 minutos, y no hemos tenido tampoco éxito, con lo cual el tema de la fragilidad difícilmente, ya de por sí que ellos ya se ven más limitados, vamos a tener éxito, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es un problema y que de alguna forma vamos a ir trabajando en las fases iniciales, ¿no? Esa persona que ya es robusta o que empieza a estar en el prefrágil, oye, explicarle las bondades de la actividad física y de la dieta, ¿no? Pero en riesgo cardiovascular yo creo que somos todos conscientes de que tampoco tenemos éxito a la hora de decirles cómo tienen que modificar las horas y por supuesto lo de dejar de fumar. Eso ya es una guerra perdida muchas veces. Sí. Yo tengo pacientes de la época de cuando yo estaba en Burgos que a lo mejor me los encuentro por ahí y dicen, nada, siguen diciéndome que deje de fumar, qué pesados son usted y los médicos que han venido a la noche. Pues es que claro, si es que al final la carga viral y los CD4 yo creo que ya es lo de menos, ¿no? O sea, en general, más del 95% de nuestros pacientes están con eso estable, entonces tenemos que intentar prevenir, ¿no? Somos más que otra cosa, ¿no? En estos pacientes ahora. Bueno, pues no sé si no he visto nada en el chat. Yo creo que han estado muy bien, que nos han dejado bastante claras las cosas y bueno, yo creo que hemos aprendido a preguntar, ¿no? A preguntar, a enterrarnos, a hacer cotillas con nuestros pacientes porque seguro que, además que normalmente tenemos ya la suficiente confianza con ellos para que muchas de las cosas sí que nos las cuenten, aunque siempre es verdad que hay algunas que no. Y así podremos llegar a conseguir que la calidad de vida de nuestros pacientes sea mejor, ¿no? Que al final es un poco lo que pretendemos en estas consultas, ¿no?
Y bueno, pues nada, agradeceros a los dos las charlas. Con estas dos terminamos las 4 bloques que hemos tenido estas jornadas de envejecimiento, que espero que haya servido a los que nos están escuchando ahí, que bastante paciencia tienen y ganas de estar 4 tardes en 2 meses liados con estas cosas. Agradeceros a vosotros las charlas y a Aguilar la posibilidad de llevarlas a cabo. Y nada más, con esto acabamos, salvo que queráis decir algo vosotros. María Ángeles, no sé si quieres comentar algo. Nada, yo agradeceros y bueno, que tenemos que decir a los pacientes que vengan con la bolsa de las boticas a la consulta y ahí poderlo chequear todo y tener a mano, bueno, pues herramientas que rápidamente nos permitan comprobar interacciones y, bueno, pues lo que hablábamos, medicación potencialmente no adecuada y no apropiada. Y yo no sé un poco cómo solventar el tema de los distintos prescriptores. Además, cada vez nuestros pacientes tienen que ir al neumólogo, al cardiólogo, ya se van a geriatra, tal, y unificar todo eso, pues no lo sé cómo se podría llevar a cabo, porque yo creo que a veces esa falta un poquito de comunicación la que puede también producir problemas. Y bueno, pues... A nosotros normalmente sí que acabo recomendando, sobre todo cuando van a algún otro especialista que le pone medicación, les solemos decir que por lo menos den un telefonazo a la consulta, que se pongan en contacto con la enfermera y que si la enfermera ve alguna cosa, pues que nos lo comunique, porque es que si no es imposible, vamos, ¿no? De momento nuestros sistemas informáticos no sirven de alerta para avisarte de posibles interacciones entre nuestros fármacos y los que pautan otros médicos, pero siempre nos llevamos sorpresas, ¿no? Es el primero en cardiología que tal. Sí. A veces tu paciente, a lo mejor a los 6 meses le han pasado como un montón de cosas y cuando dices, uy, abres la historia, uy, esto, y esto, y esto, y claro, te llevas pues muchas sorpresas, pero bueno, Se pues están es una intentando... idea, Carlos, el decir que llamen a la consulta si tienen alguna... Y nosotros lo estamos haciendo así. Sé que en algunos sitios se están haciendo a través de aplicaciones móviles, ¿no? Que lo que hacen es pues, que los pacientes, cuando pues, han ido a urgencias y les han puesto no sé qué, no sé qué, le han operado o le han cambiado medicación, pues ellos te lo transmiten a través de la aplicación se lo manda al médico de referencia y ahí toma las decisiones si hay que hacer algún cambio, alguna modificación o lo que sea, ¿no? Pero al final volvemos a lo mismo, eso es tiempo, porque claro, es una cosa es que tengas tu consulta arreglada de 9 a 2, 2 días a la semana, y otra cosa es que te estén saltando alarmas de 700 pacientes a todas horas, ¿no? Entonces, no sé. No sé, yo sé que lo están haciendo y están contentos, pero yo creo que es gente que se dedica exclusivamente a esto y que además eso tienen la mañana, pues una parte de la mañana dedicada a esto, ¿no? De hecho, hay sitios que están haciendo ya consultas monográficas de mayores de 50 o de 60 años, que ya es donde hacen toda esa visión, y el apoyo de enfermería ahí es fundamental, ¿no? Sobre todo para lo que comentabais, ¿no? Para ir cribando muchas cosas y ir ya más a camino. Sí, lo que pasa es que, bueno, no es la primera ni la última consulta que no tienen una enfermera de las del VIH. ¿Cuántos de nosotros o en muchos sitios que andan con un auxiliar o con una enfermera compartida con otras 3 o 4 consultas y es complicado al final, bueno, pero bueno. Pues sí, nosotros somos una enfermera compartida para 5 consultas, pues es que es Al final no hace nada en ninguna. más con muchísimo recambio también de enfermería Eso en es. este momento y es imposible. Sí, luego, esta semana estaba hablando con el director de enfermería de mi hospital porque me cambian a la enfermera por un 10ª vez, la que llevaba 1 año y pico y ya lo tenía todo controlado, pues ahora vuelve otra que vuelve para cogerse vacaciones y jubilarse, con lo cual va a estar 2 meses y ya al siguiente ya no viene esta, ya viene otra. Entonces, y cuando dices, oye, no ves que esto no puede ser, pues te miran como un bicho raro, como cuando les cuenta las cosas que hace la enfermera en la consulta, pues la dirección de enfermería no le da mucha importancia o no se lo creen o no sé. No sé si pasa también allí en La Rioja, pero vamos, aquí... Nosotros tenemos enfermeras, las 2 consultas son siempre las mismas y ya son referentes para los pacientes, ¿no? Con lo cual cualquier cosa les llaman por teléfono y ya luego ya nos cuentan, nos filtran mucho. O sea, eso sí que es importante.
Ya nosotros hemos tenido mucho tiempo una enfermera que es que básicamente lo tenía solucionado pues muchos de los problemas, Claro. digamos, del día a día. Pero ahora mismo nos pasa un poco lo que comentas tú, Carlos, que es que pues tenemos mucho recambio, enfermeras que se jubilan, que tal, que cual, y es imposible. Pero es verdad que no hay una concienciación de que, bueno, esta consulta, como todas, son importantes y requiere un poquito de fidelización también del personal, pero bueno. Sí, sí. Sí, vamos, que tenemos recorrido por hacer. Bueno, pues nada, lo dicho. Gracias a los dos y aquí acabamos estas jornadas. Vale. Venga, Bueno, cuidaros. Bueno. gracias a todos los que estáis también oyendo. Hasta luego, Un gracias. abrazo. Hasta luego. Chao.